Buenas tardes, doctor. Eh, Nosotros somos el grupo conformado por Gise Leones, Jocelyn Villasís y mi persona, Dani Brito. Bueno, vamos a hablar acerca de los métodos de diagnóstico de laboratorio. Primero, una breve introducción. Los métodos generales para el diagnóstico de laboratorio normalmente varían con diferentes microorganismos y enfermedades infecciosas. Bueno, dentro de estas vamos a encontrar los métodos directos e indirectos. Bueno, empezaremos hablando de los métodos directos. Dentro de estos vamos a encontrar el aislamiento viral o cultivos celulares. Bueno, estos primero sirve los biosustratos más utilizados para la propagación viral, ya que este permite el crecimiento de virus para luego ser investigados. Y bueno, las características de estos que son, bueno, son obtenidos de explantes de órganos o embriones de animales. Las células se disocian con tripsina y luego van a ser colocadas en una superficie plana y por ende se van a adherir y a multiplicar. Y esta monocapa formada crece en un medio de cultivo complejo. Bueno, en esto tenemos líneas celulares primarias, diploides y continuos. En las primarias, bueno, estas proceden directamente de tejidos animales o humanos. Las líneas celulares diploides, bueno, estas son de infección vírica de 20 a 50 pasadas y son células fetales o de recién nacidos. Y por último, las líneas celulares continuas, estas proceden de cánceres humanos o animales. Ahora, dentro de este vamos a tener ventajas y desventajas. Primeramente hablaremos de sus ventajas. Esta es bueno, realmente es una prueba muy sensible, de confirmación y viabilidad y efectividad del virus. Y sus desventajas es que, bueno, es realmente un proceso muy lento, laborioso y sobre todo caro. Ya. Luego tenemos la inmunofluorescencia directa. Bueno, este nos va a servir para determinar la presencia de antígenos virales. Primero, bueno, las características de este consiste en tomar muestras clínicas que luego van a ser colocadas en un portaobjetos, van a ser secadas y fijadas. En estos, bueno, se agregan anticuerpos específicos marcados con isotiocionato de fluoresceína y se combinan con antígenos víricos. Y por último, la reacción antígeno-anticuerpo se va a visualizar en el microscopio de fluorescencia de color verde claro, como podemos observar en las imágenes. Dentro de estas también vamos a encontrar ventajas y desventajas. Primero, las ventajas. Bueno, primero es que tienen una identificación rápida y efectiva en la confirmación del efecto citopático. Y las desventajas es que es un proceso laborioso que requiere microscopio de fluorescencia. Luego tenemos el enzimo inmunoanálisis, o también conocido como la prueba ELISA. Este va a servir para determinar la presencia de antígenos virales. Sus características es basado en la captura del antígeno por anticuerpos específicos en una base sólida. Bueno, el antígeno viral se va a combinar con el anticuerpo y este antígeno se detecta por la adición de otro anticuerpo específico conjugado a una enzima. Y las enzimas pueden ser la peroxidasa o fosfatasa alcalina. Bueno, son las ventajas y sus desventajas. Empezando con las ventajas, es que es una prueba rápida y automatizada y no se necesita ser un observador experimentado para realizarlo. Y esta es la técnica más objetiva. Y sus desventajas son que, bueno, puede existir un margen de error por presentar más proteínas de la muestra. Por último tenemos el test de glutinación y este nos va a servir para determinar la presencia de antígenos virales en muestras clínicas. Y las características de este es que depende de la fijación inicial de anticuerpos antivirales sobre eritrocitos o partículas de látex. Bueno, el reactivo se incuba con la muestra clínica y se investiga el antígeno y las partículas se aglutinan en caso de que el antígeno presente sea el adecuado. Y bueno, por último, las ventajas y desventajas. Principalmente sus ventajas es que es una prueba rápida y de bajo costo y simple y de un solo paso. Y sus desventajas es que hay un elevado porcentaje de reacciones inespecíficas. Microscopía electrónica. Esta permite obtener imágenes de gran resolución en materiales petros, metálicos y orgánicos.
La luz se sustituye por una haz de electrones, las lentes por electroimanes y las muestras se hacen conductoras metalizando su superficie. Necesita de una alta concentración de viriones, aproximadamente 109 partículas virales. Esto depende del virus. Esto hace que sea una técnica poco utilizada, más aún con el desarrollo de técnicas alternativas de utilidad similar. Entre las ventajas y desventajas, entre las ventajas está que puede alcanzar una extraordinaria amplificación de la imagen, y entre las desventajas es que tiene un costo alto. La reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Esto nos permite diagnosticar ciertas enfermedades infecciosas, identificar un cambio genético que puede causar una enfermedad, encontrar cantidades pequeñas de células cancerosas que podrían pasar desapercibidas en otro tipo de pruebas. La muestra se introduce en una máquina especial. Se añade una enzima llamada polimerasa a la muestra. Esto hace que la muestra produzca copias. Entre las ventajas y desventajas está que da resultados precisos y exactos a partir de detección genética específica, y también que es de mayor rapidez que los cultivos. Y en la desventaja es que hay una alta posibilidad de contaminación. Los métodos indirectos, la enzimo-inmunoanálisis indirecto, ELISA o EIA, consiste en tapizar el pocillo con antígeno, añadir el suero problema, es decir, la muestra y el conjugado, que en este caso son anticuerpos antiinmunoglobulina de la especie de la muestra, marcados con la enzima. Estos nos permiten, o sea, son para la detección de los anticuerpos, IgM, para el diagnóstico de leptospirosis humana. Ya. Los resultados se pueden leer con un espectrofotómetro y en algunos casos de forma visual. Entre las ventajas y desventajas está que este es versátil y económico y es de sensible y de lectura objetiva. Y la desventaja es que puede producirse reactividad cruzada y una señal no específica con el anticuerpo secundario. Inmunofluorescencia indirecta o IFI. La técnica de inmunofluorescencia indirecta emplea como antígeno epimastigotes de trypanosoma obtenidos de cultivos y fijados en láminas sobre las que se realiza la reacción antígeno-anticuerpo. La formación de este complejo es evidenciada por una antiglobulina humana marcada con fluoresceína. El conjugado se unirá a los anticuerpos del paciente si la reacción es positiva, leyéndose la prueba en un microscopio de fluorescencia. En las ventajas es que es de fácil manejo y estándar, y en las desventajas que la lectura y la interpretación necesitan de una amplia experiencia. Con respecto a la prueba de Western blot, este va a utilizar cultivos celulares de grandes cantidades de virus que suelen ser tratados químicamente para su disgregación e inactivación.
Los antígenos resultantes del lizado viral se separan por electroforesis en gel de poliacrilamina. Se utiliza la transferencia de blotting o electrotransferencia de los antígenos separados por la membrana de la nitrocelulosa. Se coloca el suero del paciente sobre la membrana de nitrocelulosa. Posteriormente se añaden los anticuerpos antiinmunoglobulina humana unida con una enzima que va a ser la peroxidasa o la fosfatasa alcalina. Y por último, se agrega el sustrato enzimático para la visualización de las bandas reactivas con un producto final que va a ser el coloreado. Entre sus ventajas, esta va a ser una prueba estandarizada y específica. Entre sus desventajas, va a ser menos sensible que las anteriores. Esta prueba es muy importante ya que va a tener su utilidad para el diagnóstico del VIH. Con respecto a la detección de anticuerpos in vitro. Esta detección va a revelar la presencia de anticuerpos antivirales producidos in vitro. Va a ser atraído gracias a los linfocitos B que van a ser extraídos de la sangre total, lo cual indicaría la existencia del sistema inmune del paciente ha sido estimulado por el virus. La producción de los agentes antivirales y in vitro produce una gran cantidad de diagnósticos tempranos en las infecciones por VIH. Entre sus ventajas vamos a tener que va a ser una detección temprana del VIH y entre sus desventajas vamos a tener las concentraciones de antígenos en las muestras no siempre van a ser detectables. Esta prueba es muy importante ya que nos permite diagnosticar las infecciones desde las infecciones cuando van a ser perinatales, cuando el feto se encuentra aún en estado de gestación. La neutralización viral. Si hay anticuerpos neutralizantes del virus, no pueden unirse a las células y los infectados la infección resulta bloqueada. Con respecto para la identificación del aislamiento viral, se utilizan los anticuerpos de reactividad conocida. Las células infectadas se aparecen como placas sin color, los cuales van a ser contra el fondo de coloreado de unas células virales. Esta reducción de los números de placas indica la neutralización de las células virales. Esta prueba va a tener ventajas, las cuales van a ser altamente específicas y sensibles. Sus desventajas es que va a ser más lenta que otras técnicas y también que requiere cultivos celulares y esterilidad. Esta prueba va a ser muy efectiva ya que va a determinar la identidad de un aislamiento y de anticuerpos específicos que presenten en el suero de un paciente. Con respecto a la inhibición de la hemaglutinación. Es una prueba rápida y fácil de realizar que es considerada estandarizable y reproducible. La unión de algunas proteínas virales llamadas hemaglutininas con receptores específicos como sobre la superficie de los eritrocitos genera una reacción de agrupación conocida como hemaglutinación. Esta va a consistir en la activación que ejercen los anticuerpos específicos sobre los virus de hemaglutinantes, es decir, que van a evitar la unión de los virus con los glóbulos rojos en las cuales es visible va a ser visible microscópicamente. Como se observa en la imagen, estos van a ser los anticuerpos, los virus y los glóbulos rojos. En el proceso vamos a visualizar cómo los anticuerpos van a ir directamente hacia el virus y estos van a evitar que se junten con los glóbulos rojos y este va a ser un proceso en el cual vamos a conocer cuál es la hemaglutinación o inhibición de los glóbulos rojos conjunto con los anticuerpos. Esta prueba va a ser de muchas ventajas ya que va a detectar los anticuerpos reemplazando técnicas tradicionales, producen mayor agilidad en la detección de diagnóstico. Entre sus desventajas va a ser que no proporciona resultados definitivos.
Esta prueba va a medir con qué efectividad se unen los anticuerpos de las proteínas en la inhibición de la hemaglutinación. Con respecto al test de aglutinación, la reacción entre las partículas que contienen el antígeno viral absorbido en el suero de los pacientes, existen anticuerpos específicos para el antígeno que producirá una reacción de hemaglutinación viral. Esta va a ser visible en la observación ocular. Con respecto a su proceso, se van a obtener el suero con receptores de IgS, que se va a añadir al suero de la sangre donante. Estos receptores IgS van a ser específicos en los anticuerpos con respecto a los eritrocitos, formando complejos antígenos y anticuerpos. Se añaden los anticuerpos de los angiomanos y se va a conformar la prueba de aglutinación. Esta aglutinación va a ser positiva cuando los eritrocitos reaccionen a la glutina. Con respecto a sus ventajas, va a ser sensible a la lectura objetiva. Y sus desventajas va a ser la concentración de los antígenos en las muestras que no siempre son detectables. Esta prueba va a consistir en las partículas de látex que van a ser cubiertas por el antígeno viral.